Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberos conectado a Valor Objetivo. Hoy inauguramos este ciclo de seminarios web con un tema que nos es muy familiar, las certificaciones en el sector inmobiliario. Y lo hacemos con una mesa de debate excepcional. Hemos querido organizar este ciclo de ponencias porque pensamos que en estos tiempos de distancia física es más importante que nunca que reflexionemos juntos. Como asociación, AEDIP busca crear una comunidad para el debate y la difusión de los temas del sector y fomentar estos espacios para ofrecer información de calidad, relevante, actualizada y sin intermediarios. Organizamos este ciclo para reflexionar sobre una realidad creciente en el sector inmobiliario, las certificaciones. Es una realidad que afecta a todos los interesados, desde el propietario de los activos hasta el usuario final, pasando por el director de proyecto o el equipo de diseño, entre muchos otros. Hemos llamado a este ciclo Valor Objetivo porque es lo que pensamos que, en definitiva, ofrecen las certificaciones. Las certificaciones ofrecen un valor añadido que es comprobable, medible y estandarizado. En este ciclo hablaremos de certificaciones en un sentido amplio. Hablaremos de sostenibilidad, de calidad técnica, de bienestar, de accesibilidad, de seguridad y salud y de consumo energético. Y trataremos todos estos temas una vez cada día, ¿no? Hemos decidido empezar hoy por el plato fuerte y quizás por las certificaciones más conocidas, ¿no? Las certificaciones de sostenibilidad. En esta sesión inaugural contaremos con la visión de consultores y certificadores, no tanto para que nos hablen de las distintas certificaciones, que seguramente ya las conocéis e incluso habréis trabajado con ellas, sino para analizar algunas de las claves por las que se han convertido en una condición indispensable en muchos casos, ¿no? Como hemos dicho, esto se trata de reflexionar todos juntos, por lo que nos encantaría que la sesión sea lo más animada posible. Y por eso os animamos a que participéis activamente y a que enviéis vuestras preguntas a través de esta plataforma de GoToWebinar. Si veis el panel de control a la derecha, encontraréis una pestañita que pone preguntas, pues ahí podéis redactarlas y las recibiremos, ¿no? Y también podéis hacerlo a través de Twitter con el hashtag DesayunosAEDIP. Y después de la mesa redonda habrá un espacio pues, para que podamos lanzar todas estas cuestiones a los ponentes del día de hoy. Así que, sin más dilación, os voy a presentar a la moderadora de la jornada, Susana Saiz, que viene en representación de ARUP y también en representación de AEDIP. Susana es... saluda, Susana. Hola, ¿qué tal? Susana es doctora arquitecto especializada en diseño sostenible integrado y ha participado en numerosos proyectos internacionales desarrollando las labores de consultoría de diseño sostenible y procesos de coordinación de certificación LEED, BREEAM y WELL. Susana es directora de proyectos en sostenibilidad de ARUP, con 22 años de experiencia profesional en arquitectura y consultoría en el campo del diseño arquitectónico y urbano sostenible. Susana es WELL Faculty, LEED AP, BREEAM Rater y BREEAM Assessor. Ha participado en decenas de proyectos de sostenibilidad emblemáticos como Madrid Más Natural, Distrito Castellana Norte, La Rinconada en Venezuela, el Hospital de Luanda en Angola, la elaboración de la Guía de Eficiencia Energética de Nigeria o la consultoría para el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Bueno, yo creo que a partir de ahora, Susana, te dejo ya el control de la sesión y bueno, también saludar, antes de que los presentes, al resto de los ponentes y bueno, y daros las gracias por estar aquí. Susana, adelante, la sesión es todo tuya. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta sesión. Tenemos un panel de expertos reconocidos en el ámbito de las certificaciones que, bueno, pues como ya ha dicho José, realmente están con nosotros desde hace ya más de 20 años. Desde los finales de los años 90 empezaron a ser una tendencia y ahora mismo en España ya contamos con más de 800 certificados, tanto en LEED como en BREEAM. Verde está también apuntando alto.
Y en el panel de hoy, bueno, pues tenemos a 3 ponentes que tienen una larga trayectoria profesional en el ámbito de las certificaciones. Empezaré por el orden que tengo en la lista, sin ninguna preferencia, por Aurelio, se me ha ido la pantalla, perdonad, el director Zarzosa, que es fundador del Spain Green Building Council desde 1998, ingeniero de caminos, socio director de la consultoría Z3 de sostenibilidad, y su trayectoria profesional ha participado en las primeras certificaciones. Aurelio, tú eres pionero en el ámbito de las certificaciones en España, con la participación en el edificio El Vento de Metro Bacesa, que fue el primer LEED certificado de Europa y España, también en el edificio emblemático de Palmas Altas de Amengoa, y combinas tu trayectoria profesional en el ámbito de las certificaciones de sostenibilidad con la docencia y escritor de numerosos artículos sobre el LEED y la sostenibilidad, conferente y ponente habitual nacional e internacionalmente sobre el LEED, y combinas tu labor también con la fundación de la Sociedad para la Economía del Suelo, del cual eres presidente del capítulo de Madrid. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias. Continúo con Javier Torralba, arquitecto por la Universidad de La Coruña, con una amplia también experiencia en el ámbito de la administración, con un MBA por la Universidad Pontificia de Comillas, un máster en Marketing y Dirección Comercial y máster en Harvard de Management y Habilidades Directivas. Durante los últimos 6 años ha desempeñado las funciones de director de Asset Management en Neinberg y ha sido el máximo responsable de la gestión del portfolio de los centros comerciales de esta compañía en España. Actualmente forma parte del Instituto Tecnológico de Galicia, del ITG, y desde el año 2019 es director del área de construcción sostenible y actualmente también es el Managing Director de BRIAM en España. Bienvenido. Muchas gracias, Susana. Buenos días a todos. Y nuestro tercer ponente es Bruno Sauer, que es también arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Amberes, en Bélgica, y que continuó su formación aquí en España, en la Universidad Politécnica de Barcelona. Es socio principal y único de la empresa Bipolar Arquitectos, y Bipolar Arquitectos se concentra exclusivamente en la edificación y en el urbanismo sostenible, participando en proyectos de innovación internacionales. Fue docente en la Universidad Politécnica de Valencia y en el 2011 asumió el cargo de director técnico del Green Building Council en España, el GBCE, y posteriormente en el 2015 director general del GBCE y hasta la fecha de hoy. Es miembro de la Junta Directiva del World Green Building Council y es fundador del think tank europeo G17. Bienvenido, Bruno. Gracias, Susana. Bienvenido. Bueno, pues para este panel tenemos unas preguntas que intentan indagar un poquito en el valor de las certificaciones en el contexto actual, ¿no? Hay muchos cambios, digamos que del año pasado el mundo es totalmente diferente. Ya teníamos un reto que era muy importante, el reto del cambio climático, y unas políticas alrededor de este hecho, que especialmente en la Unión Europea nos están marcando unos logros, unos objetivos muy agresivos y muy ambiciosos. Y bueno, pues queríamos empezar esta sesión entendiendo cuál es el valor que el mercado, que los patrimonialistas, los promotores ven en las certificaciones. Vemos cada vez más grandes carteras inmobiliarias que están optando por un certificado global de su portfolio, y queríamos preguntaros cuál es el valor que aportan las certificaciones de sostenibilidad a los clientes y usuarios de los edificios, para haberse convertido en una condición casi obligatoria para muchos propietarios. Empecemos por el turno de presentaciones. Aurelio. Bueno, en el entorno de LEED, esto comenzó en 2005, cuando los fondos de inversiones en Estados Unidos decidieron invertir en edificios LEED antes que no LEED en las mismas condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque fundamentalmente un edificio al LEED gasta menos en la operación y mantenimiento. Al gastar menos en estos campos, actuarialmente, financieramente, vale más, entonces vale más como activo. Si coge un fondo y hace todos sus edificios LEED, pues va a subir el valor de activo de cada uno de ellos, con lo cual al final sube el valor de todo el fondo
y a su vez eso repercute en el dividendo y en el beneficio para el accionista y el propietario. Entonces eso es, digamos, el motor principal por lo cual esto lo llevan haciendo los fondos de inversión americanos y luego se ha extendido a los europeos, de ir implantando en todas sus carteras el sistema LEED de certificación. También aumentar la tasa de ocupación y retención y satisfacción de los inquilinos, ya que son edificios mejores, más saludables, con mayor bienestar. Y al ser edificios que están más controlados durante todo su proceso que un edificio normal, las compañías aseguradoras, las primas de responsabilidad civil a los dueños de estos edificios se las ponen más baratas. Entonces esto está haciendo que si esto se hace bien, el retorno sobre la inversión que te cuesta hacer esto, lo recuperes entre 1 y 3 años con unos ROIs del 25 al 40%. También te hace que suba de valor en el mercado tu activo, ya que hay menos edificios LEED que no LEED en un mercado, entonces se están alquilando más caros y se están vendiendo más caros cuando los mercados están bollantes y se ocupan antes cuando los mercados están apretados. Ya estos son en el entorno LEED del Spain Green Building Council y a nivel mundial lo que está pasando y lo que está tirando de los fondos. ¿Qué opináis, Javier? Pues bueno, la verdad es que ha apuntado muchas de las claves de Aurelio. Sí, bueno, desde la perspectiva Brian, pues al final aporta 3 tipos de valor al final, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tenemos que también conseguir trasladar desde cada una desde nuestras perspectivas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el valor económico, obviamente ese es el más, digamos, más visible o más tangible en el día a día, ¿no? Pero luego también es cierto que existe otro tipo de beneficios que aportan un certificado de sostenibilidad, como puede ser en este caso pues cualquiera de los que estamos hoy presentes, ¿no? Pero bueno, no podemos obviar el beneficio que ello comporta para la salud. Al final, vivir, trabajar, ocupar una edificación pues, con certificado de sostenibilidad, al final tiene una serie de condicionantes que velan por nuestra salud. Eso también es muy importante. No es lo mismo vivir en una vivienda en nuestra casa que pues rodeados pues, de pinturas o barnices con compuestos orgánicos volátiles que afectan a nuestra salud, o no es lo mismo pues, los niveles de eliminación que tenemos a lo mejor en una serie de espacios que otros, ¿no? Entonces son aspectos que afectan a nuestra salud y es un tema que también hay que trasladar. Y luego obviamente un beneficio, por decir de una manera global, hacia el medio ambiente. No es lo mismo un edificio eficiente que uno que no lo es. Al final uno no eficiente emite mucho CO2 y al final, pues bueno, eso lógicamente es perjudicial para el planeta y para todos los que habitamos en él, ¿no? Dicho esto, eso es decir, yo creo que es un poco lo más trascendente, el entender que hay un beneficio global, no únicamente un beneficio económico. Y por otro lado, lo que apuntaba Aurelio, ahí nosotros tenemos datos, estudios que hemos realizado internos y otros estudios externos de, pues, bueno, de cuál es ese valor porcentualmente o de ese valor tangible que aporta pues, a inversores, a ocupantes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos estudios que al final, pues bueno, un poco por poner un ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, una empresa como Colonial, ¿no? Que tenemos un estudio pues, un estudio que ellos mismos realizaron internamente, ¿no? Ellos, por ejemplo, tenían parte de su portfolio de oficinas certificado con BREEAM y otra parte no lo tenían certificado. Y bueno, al final la diferencia de rentabilidad entre unas oficinas y otras, estamos hablando entre 7 y 11 puntos más rentables las oficinas que estaban certificadas que las que no lo estaban, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues por poner un ejemplo, un Colonial, al final obtiene lo que tiene es más rentabilidad ya para empezar, ¿no? Y obviamente esas oficinas, que también lo apuntaba Aurelio, pues van a ser ocupadas por gente y esa gente, pues al final, pues va a tener una serie de condicionantes y de ventajas y beneficios que le va a aportar una certificación. Te han dicho cosas muy interesantes, valor económico, pero valor global, muy interesante, y valor salud y bienestar. Bruno, ¿cómo completas esta discusión? Ya se dicen muchas cosas, así que vamos a ver, completar un poco lo que es el picture, ¿no? La imagen de lo que es la certificación, no solo aquí en España, también a nivel mundial. Yo creo que no sé, yo creo que hay unos 40-45 sellos reconocidos en ese momento a nivel mundial. Nosotros gestionamos lo que es verde, que es lo que es el sistema de la metodología pensado desde el código técnico aquí en España.
y gestionamos también lo que es DGNB, que es el sello alemán, que es el tercer sello a nivel mundial, que desde el año pasado nos han pedido gestionar aquí en España, ¿no? Nosotros, efectivamente, lo que es el valor económico, el retorno de la inversión, etcétera, etcétera, son elementos que vienen dados como resultado de alguna de una certificación. Yo creo que lo que dice Javier es importante, de entender que lo que es una certificación tiene que valorar la complejidad de lo que es la sostenibilidad, complejidad de muchos indicadores, de muchos temas, no solo energía. Energía es una cosa muy fácil de medir y más bien en tema de operatividad, el uso del edificio es muy fácil para ver lo que recuperas de alguna manera en gasto y lo que has invertido. Pero la sostenibilidad va mucho más allá. La calidad del aire, lo que es el tema de materiales, el bienestar, economía circular, el uso de los materiales, la gestión del agua, la biodiversidad. Hay muchísimos elementos por medir y intentamos de alguna manera cuantificar todas las cosas, que tampoco es tan fácil. Los sellos Verde y DGNB han apostado desde el primer momento de pensar desde lo que es análisis de ciclo de vida. Empezar desde lo que excavas de tu material en un entorno y hasta lo que es pasando por todas las fases de fabricación, producción, fase de uso y el derribo del edificio, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos, estamos convencidos que esta es la única manera de medir la sostenibilidad. Al final dejas una huella en el mundo, un impacto, y esto lo tienes que medir en todas sus fases de uso del edificio. Este hace que tienes que exigir desde el primer momento que el instrumento que utilizas para certificar sea un instrumento de trabajo, sea un instrumento no simplemente para obtener un sello o una placa o una medalla, sino que es una metodología de trabajo para los técnicos, principalmente acompañando a un inversor, porque este inversor sí opta por la sostenibilidad porque lo quiere hacer bien. Entonces, si los sellos o las certificaciones no son instrumentos de diseño que muestran que en el momento que lo empiezas a utilizar realmente creas un valor añadido porque tu proyecto mejora respecto a un proyecto clásico, estándar, pues entonces los sellos no tienen mucho valor, ¿no? Entonces yo creo que acompañar todo ese proceso desde el primer momento en el cual alguien toma una decisión con los técnicos y ahí entran los project managers de pleno, hasta lo que es el fin de vida de un edificio, ahí lo que es una metodología de certificación debería servir como instrumento de trabajo. Y ese es un valor que es difícil de medir, ya lo sé, porque al final tienes un proyecto que vas a construir y no tienes el otro proyecto que podrías haber hecho sin la metodología, no puedes comparar, ¿no? Por eso nosotros en GBC siempre hemos dicho, un edificio que cumple el código técnico con sus cositas es lo mínimo, es un valor cero de alguna manera, y todo lo que tú mejoras en tu edificio al final es lo que nosotros vamos a premiar dentro de lo que es una certificación. Entonces, ese valor de referencia que es la estándar, lo normalito, y lo que tú puedes hacer mucho mejor, yo creo que es el gran valor que puede aportar una certificación a realmente conseguir edificios que en el tiempo, 50, 60 años de fase de uso, muestran su valor añadido a lo que es el usuario, principalmente en bienestar y confort. Reflexiones muy interesantes que ya han cubierto casi algunos de los temas que vamos a ver ahora, porque al hilo de lo que comentas, Bruno, todos estos objetivos que intentamos alcanzar en la vida el ciclo de vida total del edificio, al final tiene que tener un impacto, ¿no? Un impacto medible que se tiene que alinear con los objetivos que tenemos aquí en la Unión Europea ahora mismo. Paso a la pregunta 2, al hilo de esta reflexión. Acerca del Green New Deal en Europa, que marca unos objetivos de neutralidad para el 2050 y que se basan en los principios de preservación de la biodiversidad, implementación de criterios de economía circular y, sobre todo, preservación de la salud y bienestar de las personas que vivimos en la Unión Europea. ¿Cómo, en vuestra opinión, va a influenciar este objetivo de la Unión Europea en los sistemas de certificación al revés? ¿Cómo los sistemas de certificación nos van a poder ayudar a alcanzar estos objetivos de neutralidad y de preservación de los valores de biodiversidad, circularidad y salud y bienestar de las personas? Seguimos el mismo orden. Aurelio. Sí, en LEED, por ejemplo, la neutralidad, tenemos un programa desde hace unos años que se llama LEED Cero, en el cual un edificio que ya es LEED, pues se puede certificar LEED Cero, que implica que sea LEED Cero en carbono y LEED Cero en recursos, o se puede certificar solo que sea LEED Cero en recursos, o LEED Cero en energía, LEED Cero en agua o LEED Cero en residuos. Todo en relación al balance neto dentro de un año del edificio, ¿no?
En temas de biodiversidad, pues LEED incorpora tanto en los edificios como en las ciudades pues, criterios de proteger o restaurar el hábitat, dejar el espacio abierto, espacios verdes, conservación y restauración, recursos naturales. En circularidad, pues todos los temas que tienen que ver con materiales y recursos, recopilación y almacenaje de reciclables, gestión de los residuos de construcción y demolición, reciclado de infraestructuras, gestión de escorrentías, uso de aguas recicladas, aguas depuradas, reuso de aguas grises. En salud y bienestar, pues todos los temas relacionados con el confort térmico, calidad del aire interior, iluminación, ruido, luz natural, vistas, calidad de vida, infraestructuras sociales, vivienda asequible, tal, salud pública, cosas que también incorporan todos los otros sistemas. O sea, están alineados con lo que pide el Green Deal. O sea, ya está contemplado desde hace unos años, ya lleva funcionando, con lo cual pues va a acompañar todo eso. Entiendo que el LEED 0 es un sistema que se basa en la operación real del edificio. Sí. Javier, desde el punto de vista de BREEAM, ¿cómo se abordan estos objetivos? Pues bueno, la verdad es que nosotros es un poco de manera muy similar a lo que comentaba Aurelio. En el caso nuestro de BREEAM, pues bueno, ya hemos en las diferentes versiones de los diferentes manuales que hemos ido pues, lanzando en estos años, pues bueno, ya hemos ido incorporando bastantes cosas de estas, ¿no? Es decir, al final, pues el papel que pueda tener pues un certificado como cualquiera de los que estamos aquí, es decir, hablo un poco en primera persona con el caso de BREEAM, al final todos estos temas de alguna manera ya están puestos encima de la mesa hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, al final el certificado tiene que ser un poco el motor, ese tractor del mercado y tirar un poquito del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los temas de salud y bienestar, pues bueno, en el caso pues de BREEAM, pues ya los tenemos incorporados, pues temas pues bueno, relacionados, pues como me comentaba antes, pues con pinturas, barnices, temas de, bueno, pues para evitar productos con compuestos orgánicos volátiles, temas al final, pues también relacionados con iluminación, con ventilación, es decir, en los temas más aspectos relacionados con biodiversidad, pues mira, ahora recientemente con nuestro, pues se recogen múltiples medidas pues sin ir más lejos en el manual que hemos lanzado este mismo año de urbanismo, es decir, todos los temas al final de circularidad, pues todo el tema de gestión de materiales, un poquito cómo gestionamos la obra, cómo, pues al final todo ese tipo de cosas están recogidas hace tiempo en nuestro certificado, en BREEAM, ¿no? Y al final es un poco nuestra misión, ya con carácter general de cualquiera de los certificados, es tirar de eso, ¿no? Y muchas de las cosas que emanan de la Unión Europea, pues al final también han sido, digamos, en este sentido, puestas encima de la mesa por parte de las certificaciones. Bruno, si completas la imagen que estamos viendo aquí. Sí, un par de datos que me gustaría aportar y también ser algo de autocrítica en el sentido respecto a las certificaciones, ¿no? Es que el Green Deal es un resultado que tenemos desde el año pasado, es un posicionamiento político por parte de Europa, por fin, bien claro, yo creo que bien hecho. Y este posicionamiento político no es algo que viene de un día al otro, es una cosa que viene formado durante años de un debate político, de concienciación en la sociedad, en tema de después votaciones hacia un tipo de visión de Europa. Y esa formación de visión, de una opinión, claro que las certificaciones han aportado muchísimo los últimos 20, 30 años en realmente poner conocimiento sobre la mesa de los políticos y la administración pública. Es que es clarísimo que ahí lo que es el mundo de las certificaciones han sido realmente un motor, un elemento que tira y empuja. En ese sentido, no quiero quitar valor, pero por otro lado también tenemos que reconocer que a nivel mundial se ha certificado solo un 1% de la superficie construida. Es decir, es una cantidad menor realmente para hablar sobre impactos. Entonces, si yo vinculo lo que es el Green Deal que tenemos ahora sobre la mesa y lo que es el mundo de la certificación, yo creo que la certificación tiene que seguir siendo el instrumento que mide la vanguardia, en el sentido que lo que está por encima de la media. Y el Green Deal, de alguna manera, es una visión política que va a aportar directrices hacia leyes nacionales, fondos de inversión para subvenciones. Ese no es por encima de la media, este en algún momento se convierte en la media. Entonces, lo que tienen que hacer las certificaciones es no descansar en sus éxitos, de alguna manera, de lo que han hecho, sino constantemente transformar su propia metodología y sus exigencias
para que realmente sigan mostrando a lo que es el mundo de la administración o el mundo político realmente hacia dónde ponemos, ¿no? Estamos en España con el código técnico que exige un consumo de energía casi nulo. Bueno, no es nulo, pero es casi nulo, y si lo comparas con lo que teníamos hace 10 años es una mejora sustancial, ¿no? ¿Eso que tiene como consecuencia? ¿Y dónde está el Green Deal metido ahí? Pues si hablamos sobre circularidad y si hablamos sobre la huella de carbono, por ejemplo, la fase de uso, lo que está diciendo en código técnico, cada vez tiene menos peso en el consumo energético, la huella de carbono, de lo que es el ciclo de vida de un edificio. Y el peso se va a trasladar hacia lo que sería la energía, la huella embebida en los materiales. Esto requiere una base de datos realmente uniforme y bien dotado de datos a nivel de España, que no lo tenemos. Entonces, el Green Deal que está haciendo ahora, está diciendo, por favor, todos los ciudadanos, todos los proyectos, todos los inversores, mide en huella de carbono, mide lo que tú estás contaminando. Entonces, si queremos hacer eso, entonces hace falta un trabajo importante para que realmente esas certificaciones que dicen que son nulo o que son cero, que no sea simplemente en fase de uso, sino en la totalidad. Y ahí nos falta realmente trabajo técnico, de investigación, de generar bases de datos de conocimiento. Y este es lo bueno de que las certificaciones han empujado al mundo político y ahora el mundo político está empujando al mercado. Y el mercado está dirigido de alguna manera a través de la certificación. Entonces, no sé, ida y vuelta de empujar un sector respecto al otro, yo creo que es un mecanismo que funciona muy bien. Va lento, pero funciona bien. Y va a hacer que sí, de aquí al 2050, ojalá llegamos a lo que es una Europa descarbonizada, ¿no? Has apuntado aspectos muy importantes de la neutralidad que estamos viendo, el viraje hacia el carbono embebido y la necesidad de bases de datos. Yo creo que tienes toda la razón. Y eso también me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Hablamos de la necesidad de crear, de tener mucha más información, de empezar a poner en marcha esos procesos de captura de datos. Y cuáles son las ayudas que vamos a ver para los inversores, para los promotores, para que empiecen a hacer esos trabajos, ¿no? Vemos que en el plan de la Unión Europea vemos que hay un plan de inversiones muy fuerte que apuesta por la inversión de distintas formas para alcanzar los objetivos del Green New Deal. ¿Cuál creéis que va a ser el papel de las certificaciones en este contexto, en el marco de la estrategia de financiación? ¿Cómo van a ayudar a los inversores, a los países, a las ciudades que apuestan por ese tipo de metodologías para conseguir este tipo de vías de financiación? Aurelio. Pues dentro de la experiencia de LEED, con los REITs, lo que se ha ido viendo en estos años es que los promotores de edificios sostenibles, de edificios LEED, lograban los préstamos para la construcción de los bancos y entidades financieras con facilidad porque sabían que estos activos al final iban a ser comprados o hacerse un leaseback por un REIT, por un fondo de inversión. Entonces, esto es un motor que ha ayudado a la financiación de muchos edificios sostenibles en la fase de proyecto y construcción, ¿no? Lo que vemos del plan de la Unión Europea es el que sea obligatorio, obligar a tener en cuenta la sostenibilidad, obligar a asesorar en este campo. Pues con el ejemplo de LEED en Estados Unidos y demás se ve que no hace falta. O sea, si está bien estructurado el mercado y los incentivos y el sistema funciona por sí mismo, se crea ese sistema de financiación sostenible de proyectos. Es igual que un sistema de certificación tiene éxito cuando es voluntario, es ágil, cómodo y beneficia de muchas formas a los que quieren lograrla. O sea, los mecanismos de financiación pues tendrán éxito si son ágiles, rentables, voluntarios y que nunca se impongan desde arriba. Eso es una ley del mercado. Entonces, a nosotros llevan ya unos meses bastantes bancos españoles acercándose a LEED para ver cómo lo pueden integrar en sus estructuras de financiación de proyectos sostenibles. O sea, hay un movimiento ahora en esto. Javier. Sí, la verdad es que estoy viviendo una situación bastante similar, es decir, ahora mismo últimamente todos los contactos está habiendo, digamos, un incremento del interés
pues un poco de necesidad de información por parte de entidades financieras. Bueno, el tema de los fondos ya lo llevábamos viviendo, ¿no? Es decir, al final, pues bueno, desde Brian trabajamos con múltiples fondos y que al final el certificado lo que les proporciona, entre otras cosas, es también una estandarización y el poder comparar entre diferentes activos que tienen repartidos en distintos países. Y esto es al final pues una de las palancas, una de las herramientas que para un inversor o para un fondo, por ejemplo, le proporciona el tener un certificado. Y en temas de financiación, pues sí que es cierto que los bancos cada vez están más interesados en integrar esto dentro de, pues bueno, incluso dentro de los productos que ofrecen y dentro de, pues bueno, de las herramientas que ellos, pues con las que trabajan, pues desde el mundo de la financiación, ¿no? Y al final tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es que yo tengo la percepción, la sensación de que estamos descubriendo ahora todo, ¿no? Y al final, pues sí que es probable que estemos descubriendo ahora muchas cosas, pero todo estaba aquí encima de la mesa y todo lo teníamos casi al alcance de la mano, ¿no? Al final, los bancos, por poner un ejemplo, ¿no? Pues ellos al final prestan dinero en función y lo ponen más caro o más barato en función del riesgo, ¿no? Pues al final, cuando algo que proporciona, hablando claramente, un certificado, pues al final un certificado lo que te proporciona es experiencia, seguridad, comparabilidad, confianza. Es decir, eso al final para un banco es un elemento que le ofrece seguridad. Si yo te financio como banco un edificio que es más seguro, más eficiente que otro, pues lógicamente el diferencial de interés que te puedo aplicar seguramente sea mucho más beneficioso para un inversor que el que no te aplicaría si no tienes un certificado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los certificados, tanto pues para una entidad bancaria, para cualquier player del mundo financiero, incluso para la administración, un certificado siempre va a proporcionar seguridad, con lo cual va a permitir que los proyectos de alguna manera fluyan de una manera un poquito más ágil y sobre todo pues que, bueno, que al final que haya un mayor convencimiento y una mayor apuesta por los proyectos sostenibles. ¿Qué opinas, Bruno? Bueno, antes de entrar en el tema de la financiación, voy a discrepar un momentito con cosas que están dichas. Yo creo que la sostenibilidad no es un sujeto de ley de mercado, para empezar. Además, no es ley de mercado libre total. Si dejamos que Trump gobierna el mundo, entonces no vamos a descarbonizar nunca y el cambio climático va a ir a peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que este no es la referencia. Cualquier mercado es un mercado regulado, viene con ciertas reglas y entre esas reglas tú puedes jugar, perfecto, pero tiene que estar regulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo ahora en ese momento la Unión Europea, yo creo que han hecho otra vez un paso importante. Han publicado este año, en marzo, un documento técnico, un informe técnico por un grupo de técnicos que han trabajado en torno a la taxonomía de la financiación verde de Europa, ¿no? Y no solo para el mundo de la edificación, sino para cualquier sector de nuestra economía. Es un documento de unos 250 páginas, en lo cual estipulan bien claro si en el futuro alguien quiere acceder a fondos europeos para invertir en cualquier sector, agricultura, construcción, movilidad, lo que sea. Van a tener que cumplir con ciertos requisitos técnicos para luchar contra el cambio climático o para trabajar en tema de biodiversidad, tema del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un documento que puso Europa como continuación del Green Deal sobre la mesa. En ese momento están formando una plataforma, un grupo de unos 25 o 30 entidades a nivel europeos que pueden hacer una verificación si realmente esos criterios se están cumpliendo cuando un inversor o un fondo pide financiación a través del BEI, por ejemplo, ¿no? World GBC forma parte de esa entidad a nivel de Europa para hacer verificación y control. Y nosotros desde GBC España, con la Renta Verde y con los alemanes de GNB, con los daneses y con los austriacos, hemos puesto en marcha desde hace 4 o 5 meses un proyecto en el cual ese documento técnico de la taxonomía, en el cual hay 6 indicadores que realmente se tienen que empezar a cumplir. Uno es mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, gestión de los ecosistemas, economía circular y tema de salud. Si esas cosas, esos 6, se tienen que empezar a medir antes de que en fondo un banco pueda acceder a lo que es un mercado de financiación. Ahora, eso no es una certificación como lo tenemos aquí, los clásicos sobre la mesa, ¿vale? Ninguna cartera de 500 o 1000 edificios o una entidad que tiene su propia, ninguno va a certificar esos 500 o 1000 edificios con un sello clásico, ni uno, porque eso tarda muchísimo y cuesta muchísimo dinero. Entonces, lo que ha dicho Europa es, vamos a simplificar ciertas cosas, vamos a tener
6 en este caso, objetivos que tienen 11 indicadores. Si tú puedes mostrar que realmente has mejorado y no has hecho más daño de lo que ya existe, pues entonces te vamos a dejar acceso a la financiación, ¿vale? Una financiación con unos intereses más bajos de lo que es la financiación clásica en el mercado libre, ¿no? Entonces yo creo que hay una ventaja para cualquier inversor de realmente empezar a cumplir esos 6 objetivos para tener más margen económico financiero para invertir, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo ahora es ese estudio con unos 40 edificios en Europa para ver si estos objetivos realmente se pueden medir. Y en febrero subiremos a la Comisión Europea un informe para decir, oye, si realmente lo querías hacer, hemos hecho un testeo en el mercado, ¿es viable o no es viable? Y vamos a hacer recomendaciones. Y esto lo estamos haciendo con algunos promotores de aquí grandes en España, claramente basado en lo que es Verde y DGNB, las 2 certificaciones que manejamos nosotros. Pero, repito, la certificación en sí es demasiado complejo, demasiado difícil, laborioso, para realmente exigir a que todas las inversiones pasen por ahí. Entonces, hace falta instrumentos un poco más simplificados, que van realmente a los puntos importantes, los key points realmente que tienes que trabajar en lo que es sostenibilidad. Y yo creo que Europa otra vez ha mostrado que tiene, yo creo que bastante visión y busca los instrumentos para garantizar que la financiación en el futuro sea mucho más sostenible que antes, ¿no? Aquí, esto es un punto muy interesante. Aquí casi podríamos entender que la certificación te va a ayudar a demostrar que tus edificios ya lo cumplen en esta línea. O sea, sería también como un argumento. En parte sí. Sí. Sí, en LEED además tenemos un programa que es el LEED de volumen, en el cual se facilita todo el proceso para certificar carteras y hay muchas entidades que están certificando 500, 400, 700 edificios. O sea, también hay mecanismos ya. Sí, en el caso de Brian también, nosotros tenemos lo que es Brian Portfolio, que al final está pensado para eso, ¿no? Es decir, al final para poder pues manejar ese tipo de carteras. Incluso ahora también vamos a introducir un nuevo, digamos, una nueva herramienta que es bueno, pues el pre-approval, que al final pues nos permita de alguna manera estandarizar requisitos, ¿no? Si yo tengo una misma forma de gestionar una determinada parte de una determinada partida de un proyecto, pues al final que de alguna manera lo certifique una vez y ya no lo tenga que volver a certificar, es decir, siempre y cuando eso sea posible. Es decir, intentamos también un poco, en la línea un poco que apuntaban tanto Bruno como Aurelio, pues bueno, buscar mecanismos desde nuestra perspectiva que puedan ayudar, pues bueno, a estandarizar, a facilitar, a que que el proceso de certificación, como comentaba Bruno, no se convierta en algo tedioso y en una complicación para el inversor y para el equipo técnico a la hora de desarrollar el proyecto. Y en este contexto que vemos ahora, Bruno, marcabas muy bien el tema de taxonomía, criterios muy específicos de la Unión Europea. Surge en el 2018 el framework de Levels, que intenta también abordar la visión de la sostenibilidad desde un punto de un ciclo de vida total, con un foco muy importante en materiales y el carbono embebido. ¿Qué papel va a jugar este sistema de certificación Levels, que está ahora en proceso de desarrollo de las plataformas y de las herramientas de formación? ¿Qué papel va a jugar en el contexto europeo y cómo se alinea o cómo va a poder alimentar cualquiera de los sellos que estamos hablando hoy, LEED, BREEAM o Verde, a Levels? ¿Cuáles las sinergias que vamos a encontrar y qué creéis que va a ser el papel de esta certificación en el marco europeo? Aurelio. Pues en la experiencia de LEED, desde noviembre del 2013, en la versión 4.0, incluimos, es decir, hace 7 años, los créditos de análisis del ciclo de vida, declaraciones ambientales de producto, ingredientes de los materiales y suministro de materias primas, en donde se trata de una forma genérica todo lo que lleva Levels, ¿no? Entonces el resultado no ha sido muy bueno. En estos 7 años, estos son los créditos que menos se han logrado en los edificios a nivel mundial. O sea, hay unas razones de complejidad, de costos para las empresas que tienen que hacer y conseguir todos esos criterios. Los softwares para medir esto en un edificio pues son costosos y especialistas. Entonces, al final lo que hemos visto es que solo las muy grandes empresas que lo pueden ligar con sus documentos de responsabilidad social corporativa y que pueden soportar esos costos se meten en algunos de estos temas y no suelen estar al alcance ni de las pequeñas ni de las medianas empresas.
Además tienes todo el componente de tanto los ingredientes como los procesos de fabricación, muchos son propiedad intelectual y secretos competitivos de las empresas. Y luego, a su vez, varían muy rápidamente en el tiempo. Con lo cual, mantener todos esos criterios y todo eso en base a cómo está estructurado, pues es prácticamente imposible. Y muchas veces no deja de ser toda una entelequia teórica, en base a índices genéricos y prerequisitos y tal, que no tienen nada que ver luego con la realidad de cada producto, material o los edificios. Entonces, no está en LEED, realmente no ha tenido ningún impacto, ninguna aceptación real por el mercado, por lo menos en nuestra experiencia. O sea, la industria aquí está fallando, ¿no? En esto. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Por distintas razones no se llegan. Yeah. Esos son simplemente hechos que tenemos nosotros. Sí, yo también yo apunto en la línea que está comentando Aurelio. Desde la parte de BRIAM, pues bueno, en todo momento pues hemos participado pues de los grupos de trabajo pues organizados a tal efecto para desarrollar todo el tema de levels. Nosotros hemos incorporado nuestros diferentes manuales dentro de del certificado BRIAM. Al final pues gestionamos 10 categorías. Dentro de esas 10 categorías en las que nosotros trabajamos en un proyecto, pues muchas recogen ya cosas de este estilo, pero sí que es cierto, por apuntar y un poco también, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Aurelio. Sí que es cierto que creo que estamos en un estadio todavía como muy inicial, ¿no? Creo que ahí sí que falta, igual que veo que en otras áreas de la sostenibilidad el compromiso y la necesidad y la clarividencia de ideas es total, y esto ahora mismo es, como digo yo muchas veces, la sostenibilidad no es una opción, es una obligación. Sí que es cierto que en el caso de Levels yo creo que queda bastante desarrollo, ¿no? Desde nuestra perspectiva es totalmente, proactiva en el sentido que nos anticipamos y comentamos y aportamos todo lo que se nos solicita, pero sí que es cierto que por la parte, pues un poco por la parte de industria, vemos bastantes limitaciones que tienen que ver pues seguramente con temas operativos, con temas, como comentaba Aurelio, de pues a lo mejor de patentes, con temas de no querer compartir información, con temas finalmente económicos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro papel y nuestra posición ante este nuevo marco de información es absolutamente colaborativo, participativo, y de hecho nuestro compromiso es ir incorporando cada vez más elementos que de alguna manera nazcan de este marco, ¿no? de Levels. Ana Bruno. Bueno, Levels. En el 2016 me invitaron para las primeras reuniones en la comisión para trabajar, para idear un poco lo que era Levels. Desde entonces hemos trabajado de manera voluntaria, desde que comencé, con muchísimas reuniones para definir ese marco, que efectivamente en 2018 se presentó la primera versión, la semana pasada se presentó la segunda versión, que está mucho mejorado, mucho más profundizado. Mientras tanto, en 2018 a 2020 hemos hecho un testeo de 170 edificios en Europa para ver si realmente es de aplicación. Y para aclarar, Levels no es un sistema de certificación. Levels es un marco que pone sobre la mesa un concepto de la sostenibilidad que va, y este fue el inicio en el 2016, que va mucho más allá de lo que es la energía. Sabemos que Europa durante 20-30 años ha empujado muchísimo de una edificación en reducir la demanda, en ser más eficiente en energía, y en algún momento cuando llegan las normativas y los códigos técnicos con un edificio de consumo casi nulo, el siguiente paso que es, ¿no? Porque no puede seguir apretando ese toque, ¿no? Entonces Europa en 2015-2016 decía, mira, vamos a agrupar aquí unos expertos, en esto estábamos yo creo que 5 o 6 GBCs de Europa, también estaba BRIAM, BRE como entidad. Entonces, ahí empezamos a idear un poco lo que es el siguiente paso, y ahí han salido 6 macroobjetivos. Primero, en vez de medir en términos de energía, se tiene que medir en la huella de carbono.
es un paso enorme, un paso gigantesco. Y como he dicho antes, en España podemos medir la huella de carbono por mix energético en fase de uso, pero no podemos medirlo realmente en profundidad en lo que es la fase de construcción, porque no existen bases de datos homogéneos ni de todos los productos, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos que resolver. Segundo tema de Levels es la gestión del agua. La gestión del agua la hemos puesto nosotros sobre la mesa porque el mundo mediterráneo sufre realmente el tema del agua y Europa ahora lo están vendiendo al revés, que van a tener demasiado agua en algún momento, entonces el tema del agua se tiene que gestionar en torno a la edificación. Tercer punto, adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático introduce la escala del urbanismo dentro de la edificación. Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, hasta ahora no lo teníamos y es un punto, quizás de los 6 macroobjetivos lo más difícil para trabajar, pero está metido y lo vamos a trabajar los próximos años. Economía circular es un tema clásico, pero se tiene que también dar un empujón más, porque de momento se queda un poco en la atmósfera de reutilizar y recuperar algún material y tiene que ser mucho más que eso. Salud y confort es el quinto objetivo y el último es life cycle cost, lo que es el coste de ciclo de vida del edificio, ¿no? Estos 6 macroobjetivos no pretenden sustituir las certificaciones clásicas voluntarias que existen en el mercado. Sé que había gente en el inicio que pretendía hacer un certificado uniforme en Europa, pero como ha dicho Aurelio, las certificaciones son voluntarios y es un tema del mercado que lo pide, entonces este no lo puedes totalmente eliminar. Y nosotros creo que hemos convencido a la Comisión Europea que este no tiene un sentido convertir Levels en una certificación. Ahora sí, la semana pasada y los meses anteriores hemos estado discutiendo que Europa pide que las certificaciones, los clásicos, los que tenemos aquí en esta mesa, reflejan en su sistema de certificación cómo cumplen con esos 6 macroobjetivos, ¿vale? No estoy de acuerdo que la industria no está por labor, es que dentro del marco de Levels hay grandes industrias europeas que realmente empujan y realmente quieren que ese llegue a un bien final, porque en tema de economía circular, en términos de los materiales, hay un gran problema en materia prima. Hay ciertos materiales que se van a encontrar sin materia prima dentro de 10 o 15 años y están pidiendo realmente una política de economía circular. Entonces, lo que es Levels es un conjunto, un contexto que nos va a empujar tanto hacia la administración pública, porque ahí vienen todos los nuevos códigos técnicos, en esos 6 macroobjetivos, y por otro lado el mercado, porque ellos son conscientes de que ciertas cosas se tienen que hacer y van a poner recursos financieros principalmente para investigar y para buscar otros productos y mecanismos del mercado, ¿no? Entonces yo creo que es otra vez un marco de una visión política que ha convertido en elemento técnico, que son indicadores para que todo el mundo, tanto público como privado, lo pueda utilizar. Y nosotros en verde en DGNB, porque estábamos desde el primer día, ya tenemos el vínculo directamente, si de alguna manera, si estás con una certificación, cómo de alguna manera estás cumpliendo con ese marco europeo de lo que es la sostenibilidad, mucho más allá de la energía, que ese ha sido el objetivo inicial hace 30 años o 20 años de los primeros sistemas de certificación. Y yo creo que la energía es una parte y se ha convertido en algo muchísimo más complejo hoy en día lo que es la sostenibilidad, ¿no? Muy interesante reflexión. Y bajando un poco, sí, porque veo que quedan ya 10 minutos. Quedan, bueno, casi 13 minutos, ¿no? Y siempre nos gusta pues dejar un espacio para que los asistentes puedan hacer sus preguntas. Bueno, yo creo que se han tocado temas francamente interesantes. Entonces, bueno, animaros ahora a que lancéis todas las preguntas, ¿no? que hayáis ido apuntando. Yo creo que teníamos todavía alguna cuestión más pendiente. Entonces, te animo a que lances esta nueva pregunta y animo a los asistentes a que formulen sus preguntas a través del apartado de preguntas que tenéis en el panel de control de la aplicación. Muy bien, lanzo una última pregunta, que es bajar un poco al día a día del proyecto, ¿no? Se han hablado de temas muy interesantes, que son macroobjetivos, estrategia, tendencias, pero bajando al día a día del proyecto y las certificaciones, la figura del Project Manager, que es clave en la dirección de equipos multidisciplinares y que necesitan una visión muy integrada, siempre que hablamos de certificaciones estamos basándonos en un proceso integrado de diseño, querríamos preguntaros, ¿en qué aspectos favorece la figura del Project Manager en el proceso de certificación? Pues mi experiencia en Project Manager experto en lead es clave para reducir los costes, los esfuerzos, aumentar la eficacia de los equipos y el nivel de certificación.
Y es muy importante que entren desde la fase conceptual, cuando se empieza a concebir el diseño del edificio, y liderar las charrettes, las reuniones de coordinación, para lograr un proceso integrado de diseño y construcción, llevando todo en una gran matriz, intercruzando todos los especialistas que forman parte de la parte de diseño, proyecto y construcción. Y además llevar todo este proceso en las distintas fases de proyecto básico y ejecución, también en todo el proceso de oferta y contratación, que es muy importante para controlar los costes, y luego la coordinación de obra y hasta la puesta en marcha, para dejar el edificio ya registrado y certificado. O sea, un project manager que a su vez tenga un especialista dentro de su equipo que lleve focalizado todo el tema de lead, sobre todo en proyectos grandes, es muy importante. Pero también es mucho más importante el que la propiedad tenga un responsable que se encargue de tutelar como propiedad el que ese objetivo se tiene que lograr. Si falta esa cabeza por parte de la propiedad, muchas certificaciones se pueden quedar al final en el aire por falta de liderazgo. Si hay un buen project manager que luego eso lo soporta y lo transmite a todos los equipos, es cuando suele funcionar muy bien todo esto en lead. Javier. Sí, yo por mi parte, pues yo creo que la figura del Project Manager en el caso de Briam es una figura clave, es decir, yo creo que es la palabra que lo define, ¿no? Al final, tener pues un profesional, es decir, que en una, digamos, integra pues las diferentes fases clave en las que se va a desarrollar el proyecto sostenible, lo que es el diseño, la construcción, la puesta en marcha, para luego tener un buen mantenimiento, porque claro, es que muchas veces nos creemos que un edificio bueno, malo, más eficiente, menos eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad tiene que ver con el diseño, ¿no? Cuando decimos que en España tenemos 20 millones de viviendas ineficientes, seguramente son ineficientes, pero también deberíamos de pensar si las gestionamos eficientemente, ¿no? Porque a veces el edificio no es eficiente o deja de serlo, a veces lo que es ineficiente es la gestión, ¿no? Entonces, tener al final un profesional que integre, es decir, desde el principio, desde el inicio del proyecto, desde el primer germen, ¿no? Es decir, del diseño, que controle todos los procesos relacionados con la construcción de esa edificación, su puesta en marcha, y luego pueda, digamos, dejar un proyecto o pueda plasmar un proyecto que sea eficientemente gestionable, hace del Project Manager una figura para mí fundamental, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Es decir, está claro que en la sostenibilidad, pues cuanto antes entremos, muchos más beneficios vamos a encontrar. En el caso de Briam tenemos esquemas tanto para nueva edificación como para edificios ya en operación, ¿no? Obviamente hay beneficios en ambos esquemas, pero todos tenemos claro que cuanto antes entramos cuanto antes introducimos medidas de sostenibilidad en nuestros proyectos, más beneficios vamos a obtener desde las perspectivas que comentaba inicialmente, salud, medio ambiente y beneficios económicos, pero también al final vamos a tener más facilidad y menor coste de integrar dichas medidas. Para todo ello, una persona, un profesional, como es el Project Manager, al final es clave en la integración y en el encaje de todas estas piezas. Bruno. Bueno, primero una reflexión un poco más casi de filosofía, en el sentido de que en esos 30-40 años que llevamos trabajando a nivel mundial en temas de sostenibilidad, el debate o el relato, el discurso de lo que es la sostenibilidad se ha hecho cada vez más complejo, en el sentido que inicialmente era una preocupación de energía y ahora estamos con, como hemos hablado antes, contextos de multicriteria y multicapas, multiobjetivos, ¿no? Yo creo que este es lo mismo lo que está pasando en nuestro mundo de la edificación, es un mundo cada vez más complejo, más diverso, con más actores, con más agentes. La muestra es la introducción del BIM desde hace 10-15 años en nuestra manera de construir. Ahora, desde hace 4 o 5 años, estamos hablando sobre el Lean Construction, en la cual la constructora y todo eso empiezan desde el primer momento. Esa complejidad, yo creo que ahí el Project Manager es una figura clave para realmente tener lo que sería un proceso fluido, ¿no? Este es claramente el tema de gestión, el tema de comunicación, el tema de de tener la gente toda alrededor de la mesa con la misma filosofía, el mismo concepto para tener el mismo producto al final, ¿no? Yo creo que en ese sentido las certificaciones se han quedado un poco en el mundo del siglo XX, en el sentido que todavía pensamos mucho en
trocitos pequeñitos y vamos a hacer cada fase un poco y vamos a poner un sistema ahora para uso, después para no sé qué. Yo creo que ahí hace falta el labor de los project managers, más allá de lo que es cada promoción inmobiliaria, que es donde tienen que trabajar. Yo me gustaría tener un project manager a mi lado en la oficina en GBC para realmente transformar la certificación hacia un sistema que desde el primer momento hasta el final del derribo del edificio, con el mismo software, tú puedes tanto diseñar, construir, hacer un control, manejar el uso y después tener una buena base de materiales en tu edificio, principalmente para saber dónde está qué material para hacer una economía circular profunda, ¿no? Cuando llegamos al momento del derivo, ¿no? Yo creo que ahí lo que es la filosofía de un Project Manager es la persona clave, entonces invito a cualquier persona que está escuchando que nos contacte porque es un tema de trabajo de los próximos 5 o 10 años y como Verde es nuestra herramienta, DGNB no es la nuestra, lo gestionamos pero no es la nuestra, como Verde es la nuestra, lo podemos poner patas arriba, hace falta los próximos 10 años y transformarlo realmente en una herramienta de sostenibilidad del siglo XXI. ¿No? Y yo creo que ahí tenéis un papel importante por jugar dentro del conjunto de todos los agentes. Muy interesante esa visión. Has transformado la figura de Project Manager a Building Managers en el ciclo de vida total del edificio, ¿no? que es realmente la visión. José, te doy la palabra. Te cogemos el guante. O sea, cuenta con nosotros para cualquier iniciativa de este tipo. Nosotros estamos aquí pues para eso, ¿no? Para impulsar la figura del proyecto y para ayudar a transformar el sector hacia un sector, bueno, pues que tenga mucho más que ver con lo que estabas comentando, ¿no? Del siglo XXI. No sé si quedan alguna pregunta, Susana, o... Bueno, había una última pregunta que teníamos en la recámara, por si no había preguntas de la audiencia. No sé si hay alguna pregunta. No, hoy tenemos una audiencia poco participativa. Todavía estáis a tiempo, todavía. Pero bueno, tenemos algo ahí en la recámara, así que lánzate. Vale, sí teníamos una última pregunta y casi me gustaría hacerla como una última statement, ¿no? Cada uno de vosotros, para ver realmente en este mundo de transformación digital y casi al hilo de lo que comentabas, Bruno, cuál es el futuro y evolución de la certificación en esta era digital que nos favorece esa visión, ¿no? que planteabas de una sola herramienta basada en datos que pueda llevarnos y acompañarnos durante todo el ciclo de vida del edificio y realmente poder demostrar y cuantificar y poner métricas al impacto real, ¿no? durante la vida del edificio. Entonces, en este contexto de transformación digital, un último statement de cada uno de vosotros para cerrar, sería un buen colofón a esta conversación. Aurelio. Sí, en Lead hace 4 años lanzamos LeadArc, que es una plataforma en la cual se vuelcan mensualmente los datos de consumos en transporte, en agua, en energía, en residuos y datos de la calidad ambiental interior y bienestar de los ocupantes. Todos estos datos se suben automáticamente a la plataforma mediante otras plataformas o manualmente basadas en sensores, contadores, sondas y apps. Entonces cogen este Big Data en tiempo real, los procesan mediante analíticas de datos, inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas y actúan a su vez sobre los equipos e instalaciones del edificio para corregir errores de funcionamiento y potenciar eficiencias y ahorros. Entonces, dichos datos además se vuelcan en la placa dinámica de LEED y tras 12 meses de funcionamiento obtienes la certificación LEED en continuo. Y luego el LEED de operación y mantenimiento de la versión 4.1 se ha enfocado totalmente hacia este campo, solo basado en datos reales de eficiencia. O sea, la industria lo está pidiendo, están ahí todos los medios ya. El crecimiento de este campo, lo que se llama el PropTech, está siendo fabuloso en estos 3 últimos años. Todo está yendo hacia eso y es el gran reto que tienen los sistemas de certificación ahora, de adaptarse a sistemas reales, en medición real, en tiempo real y con todas las retroacciones hacia atrás para optimizar el edificio en tiempo real en base a ocupantes, su satisfacción, climatología real, climatología prevista, consumos reales, fallos que puedan tener las instalaciones
Entonces todo va por ahí ahora. Ujú. Eso es lo que vemos en las reuniones internacionales de inmobiliario. Ujú. El foco está en esto. Ujú. Nos quedan 1 minuto, 2 minutos. Javier. Bueno, pues yo rápidamente para dejarle tiempo a Bruno también, nada, pues en el caso de Brian, pues bueno, nosotros en nuestro esquema Brian en uso, pues al final vamos a sacar ahora, a final de este año, nada, si Dios quiere, en un mes y poquito, el nuevo manual Brian en uso. No sabemos si será a final de este año o principio del que viene, porque bueno, al final ya sabemos cómo funcionan estas cosas y al final, pues bueno, tenemos que recoger todo esto, ¿no? Es decir, lógicamente, para poder llevar una gestión eficiente, respetuosa con el medio ambiente, con la salud, al final tenemos que aplicar muchísima tecnología, tenemos que aplicar pues muchísimos sensores, tenemos que la renovación de un edificio en uso, cuando pues años después pueda ser más exigente y pueda mejorar esa operación de ese edificio, ¿no? Con lo cual, la sensorización y la tecnología es fundamental en esta materia y desde Brian lo estamos incorporando. Bruno. Totalmente de acuerdo con lo que dice Aurelio y Javier, en el sentido de que la monitorización y sensorización es muy importante, pero yo creo que este no es el reto. Yo creo que el reto ya lo hemos superado. Ahora es un tema de implementarlo, de realmente hacerlo. Sabemos manejar Big Data. Yo creo que es un tema operativo, ni más ni menos. Para mí el gran reto de la sostenibilidad para los próximos 10-15 años no son los Big Data, sino los Human Data, en el sentido que la persona que realmente utiliza lo que es el espacio interior y exterior, y más bien con COVID, como he vivido ahora los últimos 6 meses, nuestra edificación no está preparado para realmente hacer un edificio humano. Son edificios demasiado pensados desde la cuantificación y no desde la cualificación. Y yo creo que ahí las certificaciones tienen un gran trabajo por hacer en cómo podemos medir las cosas que no puedes reflejar en cifras para que añadan un valor añadido a tu edificación, ¿no? Y es una cosa que todavía ni siquiera el debate ha empezado. Y bueno, los próximos 10-15 años yo creo que el relato se tiene que construir para después, no sé, a partir de 2030, 2035, tener certificaciones que ponen la persona en el centro del edificio y no al revés. Y yo creo que ese es el principal mensaje que me gustaría lanzar, más allá del Big Data, que efectivamente es importante, pero yo creo que este camino ya está empezado y lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todos. Me quedo con este último statement y yo creo que este va a hilar, José, con otras de las ponencias que tenéis programadas, ¿no? El foco en las personas y cómo hay otras certificaciones que ya están virando hacia este entorno y el valor más allá del valor financiero, el valor sobre el planeta en el ciclo de vida todo del edificio y también sobre las personas como usuarios, ¿no? José, te cedo la palabra. Sí, no, bueno, pues es exactamente eso lo más que queremos tocar en este ciclo, ¿no? Muchas gracias, Susana, Aurelio, Bruno y Javier, por habernos dado vuestro valioso punto de vista y muchas gracias a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que la próxima cita de valor objetivo es mañana a las 9 de la mañana y tendremos como invitados a Enrique Andreu, director de estudios de la Asociación Española de Oficinas, y a Xavier Barón, director general de negocio de GMP, y hablaremos de la certificación de calidad técnicas para oficinas de la AE. Como sabéis, podéis inscribiros en nuestra página web, www.aedit.org, o a través de nuestro perfil de LinkedIn y Twitter. De nuevo, muchas gracias a todos los ponentes y a los asistentes y os esperamos en la sesión de mañana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.